Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos la bienvenida en esta tarde a nuestra hermana Beatriz Murialdo, que nos estará complaciendo con las clases de Juan, y nos tocaría hoy el capítulo número 4. Queremos bendecirle audiencia, hermanos, aquel que quizás está escuchando por primera vez, palabra de Dios, palabra de vida, palabra de poder, que quiere bendecir tu vida, que quiere bendecir tu alma y tu corazón. Abre ese corazón, porque hay un raudal, aleluya, de agua, aleluya, para tu alma, para saciar nuestra sed. Cada uno tenemos una necesidad sumamente abundante de Dios. Abramos ese corazón, porque el Señor va a saciar en esta tarde esa sed de nuestra alma. Desciende, Señor, sobre mí. Desciende, Señor, sobre mí. Desciende, Señor, sobre mí. Que tu gloria esté sobre mí. Desciende, Señor, sobre mí. Desciende, Señor, sobre mí. Desciende, Señor, sobre mí. Que tu gloria esté sobre mí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, sí, desciende, desciende sobre mí. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, oh, llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Qué alegría, hermanos, poder estar juntos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Acá la Biblia, hoy, como decía la hermana, nos toca el capítulo 4 de Juan. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, te rogamos que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo en esta tarde, en este estudio del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Señor, que podamos recibir sabiduría de lo alto. Te ruego que me des sabiduría para poder entrar en tu palabra, poder expresarla de la mejor manera y que todas las personas que la oyen puedan recibirla y puedan atesorarla y puedan ponerla por obra y que sirva para edificación de nuestras vidas, para edificación de la iglesia, Amén. Para edificación de cada uno de nosotros. Gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora comenzamos con el capítulo 4. Juan 4, dice así. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, vamos a comenzar acá. Hay muchas cosas acá para podernos entrar y detener y poder entrar en la palabra. Dice:
Jesús estaba en Judea y quería ir a Galilea, quería ir del sur al norte. Y dice que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Eso era lo que decían los discípulos de Juan el Bautista, nos estamos refiriendo acá. Y entonces Jesús resolvió irse. Saben que tanto Jesús como Juan el Bautista tenían problemas con las autoridades de ahí, de los judíos, porque Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento, cosa que a las autoridades no le gustaba mucho. Y Jesús hablaba del reino, o sea que tampoco les gustaba mucho. O sea que tanto uno como el otro tenían problema con las autoridades. Pero el ministerio de Juan el Bautista estaba decayendo porque estaba creciendo el ministerio del Señor Jesús. Y a su vez el Señor Jesús, después que sintió que el comentario de los discípulos, dijo, quiero ir al norte, vamos a Galilea. Ahora, para ir del sur al norte, había 3 caminos. Uno era por la orilla del mar, cerca del Mediterráneo. El otro era por Perea, que es al lado este del Jordán, cruzando el Jordán del lado este, pasar por Perea y llegar a Galilea. Era mucho más largo el camino. Y el camino más recto era pasar por Samaria. Y tenían que pasar por Samaria para ir a Galilea por el camino más corto. Y dice acá, y le era necesario, dice acá el Señor, le era necesario, en el versículo 4:4, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. El Señor ya sabía que en Samaria se iba a encontrar con esta mujer, con la famosa samaritana, con la que tenía que tener un encuentro especial. Dice, vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar. La ciudad esta de Sicar estaba en la ladera del monte Ebal. Yo no sé si ustedes recuerdan en el libro de Josué, que es el 6º libro de la Biblia, empezando por Génesis, el 6º libro es el de Josué, y en el capítulo 8, en los versículos 30 al 35, habla de 2 montes, el monte Ebal y el monte de Gerizim. Estos 2 montes estaban uno frente al otro, y ahí fue donde Josué dividió al pueblo que venía del desierto para conquistar la tierra prometida, y los dividió en 2 grupos. Uno de esos grupos estaba en las laderas del monte Ebal, y el otro, medio grupo, estaba en la ladera del monte Gerizim. Y ahí todo el pueblo hebreo que venía del desierto estuvo expectante oyendo la lectura del libro de Moisés, de la ley, de lo que estaba anotado de la ley, lo que había quedado anotado de Moisés, la ley. Y fue leída y fueron oídas. Entonces, es un monte que tenía mucha historia bíblica había ahí. Bueno, justamente en la ladera del monte Ebal estaba la ciudad de Sicar. Y dice todavía acá, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Cuando ellos volvieron de Egipto, José les había encomendado que llevaran sus huesos, sus restos, para ser enterrado en esa tierra que ellos iban a conquistar. Y fue justamente ahí, en ese lugar, en el monte Ebal, cerca de Sicar, de esa ciudad, que justamente era la tierra que Jacob le había dado a su hijo José, donde pudieron enterrar los huesos de José. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob,
este pozo de Jacob era un pozo muy grande. Tenía 30 metros de profundidad y el brocal era de 3 metros de diámetro, tamaño pozo. Ahí era de donde sacaban agua para darle de tomar para la gente también y para darle de tomar a las ovejas y para darle de tomar al ganado. Dice, y estaba allí el pozo, en el versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando nosotros decimos hora sexta, ustedes saben que las horas se contaban desde el amanecer, empezando más o menos aproximadamente por la hora 6. Lo que quiere decir que 6 horas más significaba el mediodía. Era la hora del mediodía. Jesús, cansado del camino, cansado como se cansan todas las personas, como nos cansamos tú, como me canso yo, nos sentamos. Jesús estaba cansado, se sentó. Y dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a dejar acá y vamos a empezar a ver qué dice cada una de estas expresiones. La mujer era de Samaria. Estamos en una tierra, estaba pasando el Señor por una tierra que se llamaba Samaria. Vamos a ver de dónde salió esta Samaria. Desde la época, para eso nos tenemos que remontar a la época de Salomón. Salomón fue el rey más sabio que hubo en Israel, y cuando él murió, el reino se dividió porque el hijo de él, Roboam, no tuvo el suficiente criterio para mantener el reino unido. Entonces se dividió el reino del sur, que pasó a ser Judá, y el reino del norte, que pasó a ser Israel. El reino del sur, Judá, había 2 tribus. En el reino del norte estaban las 10 tribus restantes. ¿Y de dónde viene Samaria? Uno de los reyes del norte, vamos a hablar un poquito de la historia, de los reyes del norte no hubo ni un solo rey piadoso. Cuando decimos rey piadoso nos estamos refiriendo a que ninguno obedecía al Dios eterno, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Amén. Ni uno solo de ellos obedeció al Dios Jehová de los ejércitos. Muchos de ellos fueron grandes reyes, fueron reyes muy inteligentes, muy activos, muy buenos guerreros, muy buenos conquistadores, muy buenos políticos, muy buenos ecónomos, o sea que prosperaron, el reino del norte prosperó bajo el reinado de muchos de ellos. Pero en cuanto a la vida espiritual, fue realmente lamentable. En el sur hubo reyes buenos y reyes no piadosos. Reyes que obedecían a Dios y reyes que no obedecían a Dios. Y iban así más o menos salteándose. Alguno era bueno, otro era malo, alguno era bueno, otro era malo. Pero en el reino del norte todos eran malos. Uno de los reyes del norte, Omri, fundó la ciudad de Samaria. Y se tomó esa ciudad de Samaria, que se llamaba Samaria la ciudad, como la capital del reino del norte. Por extensión, con el correr del tiempo, se empezó a llamar Samaria a toda la región.
y se empezó a llamar Samaria a toda esa tierra y prácticamente a todo el reino del norte. Como no eran fieles a Dios, llegó un momento en que Dios permitió que el reino del norte fuera conquistado por Asiria. En el año 722 a.C., Asiria conquistó el reino del norte y de una manera tremenda, porque muchos de sus pobladores fueron llevados a Asiria, fueron repartidos por el reino de Asiria. A su vez, esa tierra de Samaria fue repoblada por gente que traían de otros lados los asirios. Y esa gente estuvo habitando, que no conocían al Dios verdadero, y estuvieron habitando con estos judíos que conocían a Dios, estos hebreos que conocían a Dios, los del reino del norte, y formaron matrimonios y criaron hijos. Y por supuesto, era una mezcla rara de judíos y gente que no conocía a Dios. Entonces se formó ahí una mezcla que se llamaban los samaritanos, porque estaban ahí en esa región de Samaria, entonces eran los samaritanos. Entonces, por esto es que los del sur, los del reino del sur, no los querían a los samaritanos, porque eran una mezcla, creían algunas cosas, no creían otras. Por ejemplo, si nosotros vamos a pensar en qué creían, por ejemplo, los samaritanos decían que se adoraba, ahora después lo vamos a leer acá, que se adoraba en este monte, dice la mujer, que era el monte Gerizim. Y los del sur adoraban, por supuesto, en el templo de Jerusalén. Y vamos a ver hasta ahí cómo se desarrolla esto. Dice, tú le pedirías, y él, estamos en el versículo 10, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Ya dijimos que tenía como 30 metros de profundidad. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Le dijo la mujer,
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a ver estas palabras de acá. Dice, le dice el Señor, Él te daría, dice el Señor, agua viva, no el agua que sale de un manantial, sino un agua viva, un agua con vida, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo son 30 metros para abajo, ¿con qué la vas a sacar? Si no tenés una cuerda para sacarla, ¿cómo vas a sacar el agua de acá? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y que de él tomaron sus hijos y los ganados y toda la gente, y seguimos tomando todavía de este pozo. ¿Y tú me vas a dar un pozo mejor que este? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un agua que da vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer cambia el tema. El Señor le estaba hablando algo espiritual, un tema espiritual. Pero así como Nicodemo tampoco le entendió al Señor y no sabía lo que era nacer de nuevo, era volver al vientre de la madre, nacer de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué disparate es ese? A la mujer esta samaritana le dice el Señor, te voy a dar agua viva. Y la mujer dice, sí, quiero, dame esa agua, así no vengo más a sacar el agua de acá de este pozo, así tomo yo, toman los animales y no tengo que venirla a sacar. Fíjense que esta mujer, con esta vida que tenía ella, que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el marido de ella, o sea que era un hombre casado con otra mujer, ella tenía una vida era seguramente señalada con el dedo como una persona en esa época, una persona de vida muy liviana. Y ella iba al pozo a la hora del mediodía, a las 6 de la tarde, a la hora del mediodía, porque era cuando la gente no salía a buscar el agua al pozo. El pozo al agua lo iban a buscar temprano porque lo precisaban para los quehaceres de la casa, para darle beber a los animales, o también de noche, porque lo precisaban para hacer alguna limpieza, para hacer alguna cosa, para los animales que tomaran, para que pudieran descansar. Pero no al mediodía. Al mediodía iba una persona que no quería ser vista o que no quería tener trato con las demás personas del pueblo. Dice acá, sí, dame, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Nunca más voy a tener sed, qué bueno, no voy a tomar agua nunca. Ni venga aquí a sacarla, no voy a precisar de esta agua, dame esa agua, Señor, ¿cómo tengo que hacer para tener esa agua? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Entonces el Señor pone a prueba a esta mujer y se enfrenta con ella y enfrenta su condición moral. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, yo me imagino lo que le habrá costado a esa mujer decirle a este Señor, al Señor Jesús, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y Jesús en ese momento reconoció que esta mujer estaba hablando la verdad. Y para una persona que tiene esta moral tan baja, decir la verdad en algo tan importante era algo que llamaba la atención, y el Señor acá lo recalca. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me estás diciendo algo que no lo sabías, pero que Dios te lo dijo. Nuestros padres adoraron en este monte, y acá cuando habla este monte,
seguramente se refiere a la montaña, a ese monte, y ella se está refiriendo al monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Señor, tú sos judío, tú estás en el sur, perteneces al reino del sur, ustedes se reúnen en el templo a orar y a clamar a Dios. Nosotros lo hacemos acá, en el monte Gerizim, porque así nos enseñaron nuestros antepasados. Pero claro, los antepasados de ella eran gente mezclada, que estaba mezclado entre los creyentes de Dios verdadero y los que habían venido, traídos por Asiria, de otros lados, que no conocían, que eran totalmente paganos, que no conocían al Dios verdadero. Dice acá, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y era así, esto era verdad. La salvación venía por el lado de los judíos. Dios, Jehová de los ejércitos, se había manifestado a los judíos para que ellos pudieran mostrar al mundo al Dios verdadero. Pero fallaron, no lo hicieron. Los judíos quisieron ser como las demás naciones, quisieron tener rey como las demás naciones, ser igual a los demás. Ellos eran distintos. Dios los trataba en forma distinta, pero ellos querían ser como los demás. En lugar de ser luz para las naciones, perdieron esa oportunidad. Y esa oportunidad después fue dada a los cristianos, a los gentiles, ¿no? Fue dado a la iglesia formada por judíos y por gentiles, pero todos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Seguimos leyendo acá. Dice acá, mas la hora viene, en el 23, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Estamos en esa época, hermano querido. Tú y yo sabemos que no podemos usar idolatrías. Amén. Que no podemos tener imágenes, no podemos tener cuadros, no podemos arrodillarnos ante ellos, porque nosotros tenemos un Dios que es espíritu, y nosotros lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, y el Padre está buscando ese tipo de adoradores, como tú y como yo, que no nos arrodillamos ante una imagen, que no nos arrodillamos ante una persona, que no nos arrodillamos ante una estatua, que no nos arrodillamos ante un animal, que no nos arrodillamos ante algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad lo tenemos que adorar. Y cuando nosotros nos arrodillamos a orar, o cuando levantamos las manos para adorar a Dios, o cuando lo adoramos nomás cerrando los ojos, o cuando simplemente lo adoramos con los ojos abiertos, pero estamos adorando a nuestro Padre Celestial, lo hacemos en espíritu y en verdad. En espíritu, en verdad, porque sabemos que Él es espíritu, y sabemos que si oramos a Él, Él nos oye. Nosotros podemos clamar a Él y Él nos oye. No precisamos un dibujo, no precisamos una imagen, no precisamos una escultura. Él nos está oyendo, porque nosotros estamos orando en espíritu y en verdad, con nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu, a través de nuestras palabras, a través de nuestros sentidos. Nos estamos comunicando con el Señor. Dice acá, Dios es espíritu, en el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta es una de las declaraciones del Señor Jesús, del yo soy. Amén. Yo soy. Acá le estaba diciendo, yo soy
el Mesías. Una declaración que él no la dijo a todo el mundo, se la dice a esta mujer, a una samaritana. La samaritana esta fue la primera en recibir esa noticia: yo soy el Mesías. Y vamos a ver qué diferencias hay entre la religión de los samaritanos y cómo adoraban los del sur, los judíos del sur. En primer lugar, los samaritanos aceptaban de la escritura bíblica, hebrea, aceptaban el Pentateuco, es decir, la ley, o sea, los libros de Moisés. Aceptaban eso, aceptaban el Pentateuco. Aceptaban a Moisés como profeta. Festejaban la Pascua y el Pentecostés. Guardaban el sábado, igual que los judíos. Y esperaban el Mesías, pero esperaban dos Mesías. Esperaban un Mesías político y un Mesías religioso. Y acá el Señor se le estaba presentando a ella como el Mesías. Yo soy el Mesías, le dice el Señor. Los samaritanos estaban esperando un Mesías. Entonces, miren lo que sigue acá a continuación. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. No era costumbre que un judío se parara a hablar con una mujer, y menos con una samaritana, porque hasta incluso los discípulos de Jesús estaban horrorizados de que a Jesús se le hubiera ocurrido atravesar por Samaria para llegar a Galilea, y no haber ido por Perea, que era mucho más largo, o haber ido por la costa, que era largo también. Pero no, Jesús se le ocurrió ir por Samaria, hablando con una mujer. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense a dónde fue la mujer, a quién le fue a buscar. Fue a buscar a los mismos hombres que la criticaban a ella y que la señalaban con un dedo. Le dice: vengan a ver. Justamente con los hombres que ella no quería hablar, fue los que ella fue a buscar ahora. Dice: vengan conmigo, vengan, les voy a mostrar un hombre que no será el Cristo, no será el Mesías que nosotros estamos buscando. 31 dice, en el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Habrá sido esta mujer samaritana la que le trajo de comer al Señor? Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús pasa de un hecho real a algo espiritual, a la siembra y la cosecha. Nosotros también estamos en este momento en una época de cosecha. Otros sembraron. Nosotros estamos recogiendo. Pastores han predicado y muchos de ellos han ido a la presencia del Señor sin haber visto mucho el fruto de su trabajo. Han trabajado arduamente predicando, anunciando el Evangelio, evangelizando,
y no han visto mucho resultado. Pero ahora se está viendo el resultado. Mucha gente empieza a sentir sed de las cosas del Señor. Y mucha gente se convierte al cristianismo. Mucha gente acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. O sea que él estaba hablando acá de la siega, de la cosecha y de la siega. O sea que era alrededor del mes de diciembre o enero. Y ya dice que estaban prontos para la cosecha, ya estaban los campos blancos para la cosecha. Y para que se goce tanto el que siembra como el que cosecha, porque los dos se gozan, tanto el que evangeliza como el que recibe a los nuevos creyentes en la iglesia, los recibimos con alegría. Dice que yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora esta mujer había ido a buscar a esta gente. Y en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. O sea que la mujer anduvo predicando al Señor, anduvo evangelizando esa zona. Y muchos creyeron en el Señor Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, me dijo todo, descubrió todo mi vida, me la descubrió. Yo no le dije nada y él la descubrió, él sabía cómo era mi vida. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Fíjense en la intención del Señor. La intención del Señor, le dijo a sus discípulos, que era ir a Galilea. Sin embargo, pasó por Samaria, porque le era necesario pasar por Samaria, porque le era necesario encontrarse con esta mujer, porque le era necesaria la predicación de esta mujer a estos hombres que la despreciaban tanto, para que estos hombres conocieran que la predicación de esta mujer, la sinceridad de ella, el testimonio de ella, vengan porque me dijo todo lo que yo he hecho, saben quién soy yo, vengan, vamos a conocerlo, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Dice acá en el 41, bueno, dice en el 40 que Jesús se quedó allí 2 días, ¿no? En el 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, por la palabra de Jesús, porque lo estuvieron oyendo. Se quedaron maravillados, como nos quedamos todos maravillados por la palabra del Señor. Nosotros la leemos, pero fíjense lo que habrá sido ellos oyendo la palabra del Señor en aquel momento. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué reconocimiento maravilloso hicieron los samaritanos con el Señor. Fíjense que ni siquiera los suyos lo reconocieron, los suyos lo despreciaban. Pero estos samaritanos lo abrazaron como el Mesías, como el Salvador. Acá dice en el versículo 42, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea que no solamente creyeron por la mujer, sino que también creyeron porque lo oyeron, porque el Señor les dedicó tiempo a los samaritanos. Dedicó 2 días para estar con ellos predicándoles. Lo que los judíos no creyeron en el Señor, los samaritanos estaban dispuestos a oírlo y a aceptarlo. Acá, en este pasaje que hemos leído, hay varias cosas importantes sobre el Señor Jesús. En primer lugar, bueno, que tenía agua, dice acá en el versículo 10, agua viva. ¿De dónde pues tienes agua viva?, le dice la mujer. Después acá dice en el versículo 13,
Cualquiera, dice el Señor, que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Dice más abajo en el 14, pero les voy a dar agua que salte para vida eterna, un agua que va a tener vida. Amén. La vida que estaba en él, su palabra, vida. Otra palabra acá en el 17 que dice, bien has dicho, no tengo marido. Conoce el corazón, conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Conoce tu intimidad, hermano querido, conoce mi intimidad. Lo que nosotros le decimos y lo que nosotros nos escondemos, el Señor también lo sabe. Lo que nosotros hacemos bien y que hacemos alarde porque hicimos algo bien, el Señor lo conoce. Pero también lo que hacemos mal y que nosotros no queremos decirlo, el Señor también lo conoce. Por eso es importante decirle al Señor cuando estamos en oración frente a Él, Señor, mirá que hice tal cosa, le hice mal. Yo sé que lo hice mal. Yo sé porque yo aprendí que esto no se debía hacer. Sin embargo, Señor, estuve mal, pequé y te pido perdón. Qué bueno es analizarnos día a día en la presencia del Señor y reconocer ante Él que hemos pecado. Dice acá en el versículo 22, porque la salvación, le dice Jesús, viene de los judíos. Y va a llegar un momento en que, dice acá más tarde dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta es una verdad que le dice Jesús a la mujer samaritana. No se va a adorar ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén. Va a llegar un momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso pasó hace mucho tiempo cuando el Señor lo enseñó. El Señor enseñó a presentarse ante Dios. Y eso lo estamos viviendo nosotros ahora y lo va a seguir viviendo todas las generaciones a las que nosotros le prediquemos el Evangelio y le enseñemos a orar. No precisan imágenes, no precisan tener una escultura, no precisan un dibujo, no precisan un animal, porque hay quienes adoran las vacas y quienes adoran otras cosas. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Al Dios verdadero. Bueno, así que acá dice, y en lo último, yo soy el que habla contigo. Él se nombra como el Mesías. Vamos a seguir leyendo la última parte de este capítulo, del versículo 43 en adelante. 2 días después, estuvo 2 días en Samaria, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, o sea, más al norte. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. ¿Se acuerdan que antes de ir a Samaria, él estuvo en la fiesta, en una Pascua? Estuvo en Jerusalén, justamente. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná. ¿Se acuerdan de Caná? A Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? Que había ido con la madre y con los discípulos, y estaban los hermanos seguramente. Y había en Capernaum un oficial, Capernaum ya está en Galilea, había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Tan enfermo, tan mal, que estaba a punto de morir. Y este hombre, este oficial del rey, fue al Señor Jesús. No dudó en ir a él. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía,
sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, tu hijo vive. ¡Qué maravilla! Lo fueron a alcanzar y decirle: mirá, vive, no te preocupes más, está vivo, vive, está bien, ya se sanó. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Las 7, si empezamos a contar desde las 6 de la mañana, las 7 corresponde a la 1 de la tarde. A esa hora la fiebre se le había ido. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y vieron que seguimos hablando acá en el Evangelio de Juan, seguimos hablando de señales en lugar de hablar de milagros, porque es la palabra que prefiere usar Juan, señal en lugar de milagros. Y el otro día estuvimos hablando de que era un milagro. Un milagro es cuando algo que tiene que desarrollarse en forma natural es interceptado por algo sobrenatural que no se esperaba. Entonces se produce un milagro. Si nosotros esperamos que algo vaya de cierta manera, pero eso es cortado abruptamente por algo sobrenatural que no lo esperábamos, eso es un milagro. Vamos a dejar acá y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a adorarlo a Él siempre, amén, en espíritu y en verdad. Padre Santo y Dios Todopoderoso, ante ti nos rendimos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Dios mío, que estas maravillosas enseñanzas de acá del Señor Jesús, en su trato con la mujer samaritana, la podamos atesorar en nuestro corazón y que te podamos adorar a ti en todo momento, en espíritu y en verdad. Amén. Porque tales adoradores son los que tú buscas, Señor. Padre amado, te adoramos, gloria, te amamos, te queremos, aleluya, te bendecimos. Sí, Señor, ayúdanos, Dios mío, a transitar esta vida adorándote a ti y que nuestra familia te conozca a ti a través de nosotros. Amén. A través de nosotros, que nosotros podamos predicarte en nuestras familias y que todos nuestros familiares inconversos te conozcan, amén, y te amen como nosotros te amamos. Señor, sí, Señor, te amamos, te queremos. Sí, Señor. Queremos servirte, queremos serte fieles. Señor. Para ti toda la gloria y toda la honra. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.